Gracias, Marce, por seguir con somosarandas.com. Platícanos ahora sobre la importancia de cerrar ciclos. Hola, buenas noches a todos. Pues para mí es un placer estar nuevamente con ustedes ahí en casita y pues abonando un poquito desde el área de psicología y engranando los temas que se estuvieron viendo los bloques pasados, que fueron duelo y trastorno de estrés postraumático. Bueno, ahora estaremos hablando un poquito más a fondo de la importancia de cerrar ciclos. Creo que se ha generado un poquito el revuelo en los últimos tiempos en tienes que cerrar el ciclo y de repente no sabemos ni qué es lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de las etapas del duelo y de cuánto dura un duelo sano, por ejemplo. Por ejemplo, un duelo sano, por ejemplo, Jorge Bucay habla de un duelo sano acerca de un año. ¿Por qué un año? ¿Por qué manejamos un duelo sano en un tiempo de un año? Ustedes se fijan, cuando perdemos un ser querido muy cercano, lo que pasa es, el primer año es, por ejemplo, el primer cumpleaños, la primera Navidad sin él, el primer cumpleaños de nosotros sin esa persona importante. Entonces es una manera de generar un ciclo, porque a final de cuentas un año es un ciclo por sí solo. Entonces si nosotros vemos que es un ciclo ensimismado en otro ciclo que es el mismo año, tiene cierta lógica. Sin embargo, no todos pasamos el mismo tiempo en un duelo. Un duelo sano es cuando mucho en un año. Y no significa que después de este año ya no nos vaya a doler. Lo que significa es que ya debimos de haber pasado por todas las etapas que ya mencionamos para nosotros fluir y seguir la vida, sí con el dolor, pero es un dolor que sabe diferente. Los que hemos pasado por esto hemos visto que hay dolor que decimos, es que duele hasta los huesos, o de repente es un dolor con enojo, ¿por qué a mí? Y hasta nos enojamos con la vida, con Dios o con quien se nos pone enfrente viviendo, culpando a los demás. O hay un dolor es que si lo hubiera dicho, hay un dolor con culpa. Sin embargo, un duelo bien cerrado llega al punto en el que te duele, pero ahora es con paz. Ya no hay culpa, ya no hay enojo, ya no hay ansiedad. Sigue doliendo porque a final de cuentas, pues si duele es porque fue algo muy cercano. Hablemos de un ser querido que murió, hablemos de una situación laboral o demás. Pero el duelo sano, un duelo bien llevado, es el que permite que nosotros sigamos fluyendo nuestra vida a pesar de que esta persona que falleció o de que esta situación ha cambiado. Entonces, ¿es obligado, necesario pasar por todas las etapas? Sí, nada más que cada quien tenemos tiempos. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona dure momentos para decir, ok, mi ser querido ya murió, es el que tengo y ahí estoy ahorita velando. Aquí hay gente que dura de verdad años con el cuerpo intacto de ese ser querido, o que dura haciendo la vida y como si él estuviera realmente, como si esa persona que perdimos estuviera realmente. Entonces, ahí hay una negación, y la negación puede tardar muchísimo tiempo, depende de cada persona. Pero lo normal es que todas las etapas del duelo las vivamos en un año, y el dolor que vivimos en un principio con enojo, con culpa o demás, con ansiedad incluso, ahora lo podamos resignificar y sea un dolor funcional. Vamos a extrañar a la persona toda la vida. Si fue un ser querido que murió, evidentemente siempre va a haber esta parte nostálgica, pero ya es un dolor con paz, hay una tranquilidad en que nosotros podemos fluir y podemos continuar con nuestra vida normal. ¿El rencor, el odio, son efectos de un proceso de duelo mal llevado? Sí, yo creo que la parte del enojo, como lo mencionamos, tiene que ver con dos situaciones. Una que sería la depresión, que es vivir en el pasado. Por ejemplo, cosas tan simples como que es que no le dije que la quería, o es que nunca le pedí perdón por algo que le hice, o nunca la aproveché cuando estaba viva. Entonces ahí puede haber enojo con nosotros mismos o con el ser querido que ya murió. Y también este enojo, esta parte de frustración y demás, puede tener que ver con el futuro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dejó desamparada, se murió y no me dejó herencia, cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, el enojo tiene que ver, sí, con una etapa dentro del duelo, pero cuando no es bien llevado, lleva a este tipo de situaciones que paralizan en general nuestra vida. ¿Cómo podemos asegurarnos de que hemos cerrado un ciclo?
creo que es importante el hacer contacto con lo que nosotros sentimos y que nosotros podamos hablar con fluidez de la situación, de la pérdida en particular, y sí hacer contacto con nuestras emociones, pero que no conlleve al punto en el que entonces mi vida se vuelve a paralizar cada que yo recuerdo este tipo de pérdida. Entonces estamos hablando, repito, de un dolor, ¿sí? Pero ya no desde el sufrimiento, es decir, ya no me estoy victimizando, ya no me estoy martirizando porque perdí un ser querido, o porque perdí una casa, o porque se derrumbó mi oficina, o este tipo de cuestiones con el temblor, pero sigue habiendo dolor, evidentemente, pero ahora es desde la paz. Pues gracias, Marce, tu orientación, tus palabras, como siempre, nos ayudan a despejar muchas dudas. ¿Dónde te podrían buscar para hacerte consultas? Claro, estoy para servirles en la Clínica Arandas, les paso de cualquier manera, van a estar pasando mi teléfono ahí en pantalla, es 348-593-9544. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Gracias por tus palabras. A ustedes.